Reporte 100. Como todos los martes, Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, muy bien, gusto saludarte y gusto saludar a la audiencia, más desde un lugar tan espectacular y tan bello como este. Sí, oye, pues gracias por la cobertura las últimas 2 semanas. No, nada que agradecer. En muy buenas manos la audiencia. No, con mucho gusto, al contrario, Sí. Gracias a ti por la confianza. Norman Navarro Cruz, ¿cómo estás, Norman? Buenos días. Estamos, ya es ganancia. Sí. Y grandioso el lugar, qué bueno que se preocupen por recuperar la parte de la historia que se nos ha ido olvidando de esta ciudad que tiene más de 300 años. Sí. Y mira, una propiedad que tiene 200 años. Es un corredor maravilloso para caminar desde el Boulevard Hidalgo hasta acá, que es el Parque Madero, sí, que alguna vez fue el Parque Ramón Corral, cuando era el vicepresidente de Porfirio Díaz. Fíjate qué importante la historia. Y ahora el bisnieto anda ahí de oficial mayor del ayuntamiento. Sí. ¿Sí? Entonces, es muy curioso cómo la historia de esta ciudad va dando vueltas y de una u otra manera nos vamos encontrando los viejos conocidos, las viejas historias, la propiedad de ANSA, acá a un lado estaba donde comienza la ciudad, la finca del capitán Vildósola, Sí. que es la parte del centro histórico ahí donde está Centenario, donde fue la Cuetera, donde fue pegado al vado del río, que es lo que era el malecón, cuando corría un río por ahí, un río inmenso. Entonces, estar ubicando toda esta parte del centro de la ciudad, cuando la gente viene a Hermosillo y pregunta, oye, ¿cuánto tiempo tiene esta ciudad? Y tú le dices, pues tiene más de 300 años. Y dicen, ¿y dónde están las partes antiguas? Bueno, y está todo derribado. Entonces dices, oye, pues esto parece que no tiene 300 años. Entonces, conservar estas edificaciones y conservar sobre todo los nombres de las personas que nos traen la historia. Porque el capitán de ANSA aquí estuvo, por aquí se paseaba. O sea, recuperar todas esas partes es muy importante para la ciudad. Sí, con todo y fantasmas, ¿no? Con Jesús. todo y fantasmas, sí. Claro. Norman Navarro nació, creció y vive en el Boulevard Hidalgo, en Sí. el Centenario. Nací en la Ciudad de México, Sí. corrección. Soy como sonoguacho, Sí. por un accidente laboral. Mi papá estaba trabajando en la Ciudad de México, periodista. Pero tienes toda la vida vinculado al Centenario. Tengo ¿no? de los dos De hecho, ahí meses, trabajas, ¿no? a los Y 2 vives, meses, literalmente. toda la vida, 2 meses me trajeron de vuelta para acá. Ajá. Entonces Jugaba la ya roña con el Borrego Gándara, ¿no? Jugabas No, a la el roña borrego- con el Borrego Gándara. El borrego es más grande que yo. Sí. El borrego es más grande que yo, pero es vecino de toda la vida en la Güero Galeana. Camus, ¿Con quién como jugabas a la siempre, roña ahí en el Centenario? No, pues me tocaron diferentes gente, pero a mí me tocó, fíjate que una parte muy bonita del Centenario, mucha gente cree que es nada más gente de apellidos de abolengo y gente rica. No, hay una parte del Centenario en donde es gente trabajadora, gente un poco más humilde. Había una mezcla muy curiosa porque en realidad originalmente el Centenario era nada más de la parte de la Galeana hacia el poniente, Sí. y hacia 2 cuadras más hacia atrás, que ya estaban las huertas ahí de Benard y de Esqueda, por donde está la casa de la familia Mazón, y ya toda esa parte eran huertas, y la parte de la Universidad de Sonora también eran huertas. Entonces ya después comienzan a hacer casas, y entonces es cuando se hacen todas estas casas bonitas y se viene toda la gente. Y ahora son Sí. negocios, Ya huele- muchos de esas. Sí. ¿no? Y ahora ya Todo mucha la parte es negocio, de- porque era algo que iba a pasar tarde que temprano. Ha pasado en Tucson, Sí, ha claro. pasado en Nueva Ha pasado Orleans, en grandes ciudades. ha pasado en la Ciudad de mexicanas México, en Monterrey, en Genera Guadalajara. mucha controversia eso, mucha mucha controversia genera, ¿no? Sí. Entre los vecinos, entre historiadores, Sí. de si se hacen negocios o no negocios en zonas como el Boulevard Hidalgo, por ejemplo. El asunto es que me parecería que si no son empresarios los que le meten recursos, nadie se atreve a mantener esos negocios o esos lugares. Por ejemplo, Es que cuando es vienes complicado. es muy Ujú. complicado, cuando vienes de a la altura de donde está la imagen de Abigail, Sí. hacia acá, hacia donde estamos ahorita, hay un sector bastante deteriorado todavía. Capilla del Carmen, hacia la hasta Capilla del Carmen, Capilla del sí. Carmen Sí. hay un sector bastante deteriorado todavía. Y es una mezcla, ¿no? Porque Y hay unas esa- casas hay unas totalmente clases que tiradas están- y hay unas que están totalmente, muy bien exactamente. arregladas. Entonces, ese es el gran dilema. Ahorita que comentaba Norman,
esta parte de la historia, recordé un par de textos que leí el fin de semana, uno de Joaquín Robles Linares y otro de Ernesto Camus Gili, a propósito de la recuperación de la historia y de una forma, creo yo que lo plantearon de una forma inteligente, aunque Ernesto no se mete de lleno en el tema de la discusión de estas canchas que se iban a instalar en el centenario, que entiendo que era un poco el tema de la mesa, sí. Pero Joaquín sí al final, en el último párrafo, lo desliza. Y yo ahí lo que veo, Juan Carlos, es... siempre hay que celebrar cuando una autoridad está tratando de impulsar o motivar la participación ciudadana. El problema es el feeling y es el tacto que tuvieron. Hay lugares de Hermosillo que tienen un sello identitario muy característico. La colonia Centenario es uno de ellos, Villa de Ceris es otro, la colonia Modelo es otra, por decir algo, que no es lo mismo construir una obra por más y buenas intenciones que tengas en esos sectores donde, insisto, el sello identitario es muy fuerte, que hacerlo en cualquier otra colonia. Si es que de repente llegó maquinaria al Ayuntamiento de Hermosillo a una parte ahí del corredor del Boulevard Hidalgo y todo el mundo pues dijo, ¿qué están haciendo aquí? Y luego trascendió que iban a construir unas canchas de pádel. Sí, bueno, eso se supo, ¿no? Sí. Que iban a construir unas canchas de pádel, pero entiendo, hasta yo me quedé hasta hace un par de días que el ayuntamiento le había puesto una pausa a ese proyecto y que habían mandado un leve comunicado diciendo vamos a negociar con los vecinos y vamos a consensuar, sí. Que esa es la otra parte importante que a mí me parece, es decir, la participación ciudadana bien, pero generando consensos, generando acuerdos, buscando la manera de que las obras que se vayan a hacer lleven el visto bueno de los vecinos. Esa parte no es fácil, esa parte hay que trabajarla con la ciudadanía, esa parte hay que trabajarla muy de cerca con la gente. Ahí yo creo que les falló el tacto y les falló el feeling a los que le propusieron a Toño Estiazaran hacer ese proyecto. Sí, ¿les consultaron como vecinos, Norman? Tú eras vecino de ahí, del Boulevard Hidalgo, o sea, ¿qué iban a hacer ahí o qué pretenden hacer o qué pretendían hacer ahí? De hecho, debo de confesar, fui uno de los primeros que pegó de gritos. Sí. Para variar. Y tengo la boquita muy, muy calmada. Decía don José Alberto Gili, tienes la mano muy pesada. Mira, un día me di cuenta que andaban haciendo mediciones con un teodolito. Entonces me acerco, caminando, como andado siempre ahí por el bulevar. Digo, ¿qué está pasando? No, pues que mira, andamos midiendo porque parece que van a hacer algo. Ay, wow. Al rato, un viernes, ya entrando, el último viernes ya para irse de vacaciones todo el mundo, de repente llegan y empiezan a bajar para acercar todo el bulevar y empiezan a bajar la maquinaria y pues luego a los vecinos estamos comunicados por WhatsApp y luego, ¿qué está pasando? Nos van a destrozar el bulevar. Y sí, ya habían comenzado a destrozar la banqueta. Hace menos de 6 años se hicieron obras en ese sector con un presupuesto federal que vino para SECOP, para el Estado. Me tocó que los vecinos tuvieran confianza en mí y me nombraron presidente del comité de obras y estuvimos súbele, bájale, venía un proyecto inicial donde se deshacían del corredor de arcilla. Hay un corredor en los últimos 2 cuerpos del bulevar, en el 6º y en el 7º, pegados a Marsella, entre Monteverde y Marsella, en donde hay un andador central de arcilla que sirve para caminar. La arcilla te ayuda porque el cemento te lastima las articulaciones. Claro. Y la arcilla es muy padre para correr o para caminar. Entonces ya venían con la idea de quitarlo y hacerlo de cemento. Entonces, poner planchas de cemento en toda esa área, en donde hay árboles, en donde hay tierra, a veces hay zacate, a veces no, porque vivimos en una ciudad en donde le falta mucho el agua y no puedes mantener un césped como un campo de golf, pero por lo menos cuando llegue a llover y que llegue a crecer, se disfruta porque los niños juegan, la gente va y pasea a sus perros ahí y es muy padre mientras usen sus bolsitas para recoger los desechos. La gente va y hace ejercicio, hacen yoga, algunos, te digo, caminan, corren, otros llevan a sus niños, pero querían quitar todo y poner puros adoquines. De hecho, los adoquines ahí están todavía en el cuerpo 6º del bulevar. Y decían, no, lo que pasa es que se complica el mantenimiento, queremos poner puro riego por goteo, no quitar los árboles, pero hay una parte donde ya se cayeron algunos árboles muy antiguos, que eran los yucatecos o laurel de la India, que les entró una pudrición tejana. Entonces no se repusieron porque salía muy caro ponerse a sacar los tocones, que son la parte del árbol que quedó metida en la tierra.
para sembrar nuevos árboles y se quedó abierto. Ahí es donde querían poner las canchas de pádel, con rejas hacia arriba. ¿Están las canchas de básquetbol? No, la cancha de básquetbol se respetaba. Esa cancha no se puede tocar, te voy a decir, porque tiene más de 100 años. Es un espacio abierto que es la conmemoración de los 100 años de la independencia. Cuando se hizo originalmente esa plaza, que es la placita que está ahí enfrente de donde yo he vivido toda la vida, ¿no?, del negocio de mi abuelo, esa parte es una explanada. Así eran las plazas y así alcanzó el presupuesto en esa época. Después viene la revolución y se queda todo frenado, pero la idea era hacer lo que es hoy, un bulevar arbolado, área verde, donde la gente pudiera ir a caminar. En aquella época pues no se usaba tanto lo de trotar y lo de la bicicleta y hacer ejercicio. Con el paso del tiempo, en esa explanada se hace una fuente que diseñó un vecino de ahí también, el arquitecto, y estuvo muchos años la fuente. Cuando hubo una falta de agua, que es normal en esta región, la fuente quedó abandonada, se llenaba de basura, tiraban perros muertos, gatos muertos, se tapó la fuente y entonces se hizo, en esa explanada se hizo una cancha de básquetbol. En esa época todavía no estaba prohibido por el INAH que la tocaran. Pues qué bueno Ahorita que recuerdas la está historia de prohibido. la cancha, porque capaz de que el Toño se la quiera echar al plato también, ¿no? No, ya pasó con el Maloro. Hace 6 años, sí, hace 6 años hubo un intento por rescatar Y la eso fuente. que el Maloro sí es de Hermosillo, ¿no? Porque luego van a decir, es que nos gobernó la de tampoco Puerto era. Peñasco y ahora Sí. nos gobierna uno de Guaymas. De hecho, el abuelo del Maloro, don Maloro Acosta, vivió ahí en Londres y doctor Aguilar, ahí está la casa todavía, creo que ya la vendieron unas partes, pero don Maloro Acosta vivió ahí Sí. en ese sector. El abuelo del Maloro, sí, don Maloro Acosta, ¿no? Sí. El Maloro original. Entonces, te digo, es un sector que tiene mucha historia, que mucha gente ha pasado por ahí, no solamente para vivir, sino para trabajar, para divertirse, y ahora están pasando más a divertirse cuando están abriendo restaurantes y bares. Pero es una tendencia natural en las grandes ciudades que esos sectores históricos tiende a haber algún lugar donde ir a recrearse, además de pasearse, y es para donde va. Sí. Y entonces, entre que están los vecinos que todavía vivimos ahí y que se batalla muchas veces con el sonido y la música o el ruido o los estacionamientos, que también hay problema con eso, de una u otra manera estamos tratando Pero de debe haber un punto de convivir. equilibrio, es donde lo que tú decías, Jesús, considerar la parte histórica, sin tampoco dejar de reconocer que es una zona que económicamente está potenciando a nuestra ciudad. Debe de ser así y debe de buscar el consenso y privilegiar el consenso entre el Estado y el mercado. Es algo inevitable lo que dice Norman, o sea, los negocios van a llegar, pero debe de prevalecer ese consenso. Muchas generaciones ya nuevas, jóvenes, salieron de allí, los que quedan serán padres o abuelos de muchos que salieron de ahí, que son los que acusan este tipo de molestias que plantea Norman, pero definitivamente, o sea, va a ser muy complicado, como ha pasado en grandes ciudades, que detengan la posibilidad, Sí. pero hay que hacerlo con reglas y hay que hacerlo con normas, pues, y ahí es donde entra la parte regulatoria del Estado, en este caso el municipio. Por lo pronto la obra está suspendida, Está ¿no? suspendida la obra, ¿Está sí. suspendida? Exactamente. Desde ese día el ayuntamiento nos convocó a los vecinos para ir a No plantear quitaron puntos. nada, no lograron intervenir ningún espacio. No. De hecho, O sea, tumbaron 2 sectores de banqueta y una parte de Pero las orillas. no se echaron plantas, ni árboles, No, ni nada. no, O sea, no. sigue ahí la situación como está. Sigue ahí como está. Se supone que estamos en pláticas, los comités de vecinos están en pláticas con el ayuntamiento. Sí. Ha sido medio infructífero porque obviamente traían ellos un proyecto de llenar de adoquines completamente todo el bulevar. Y ya hay un sector de esa área que está lleno de adoquines, que en la época de Javier Gándara, Sí. también se soltó poniendo adoquines. Yo les digo, oye, yo quiero saber quién es el dueño de la fábrica de adoquines. ¿Y quién es, Pues no sé, pero sí me gustaría averiguar quién es el dueño de la fábrica de adoquines, porque yo creo que hay buenas intenciones al hacer una remodelación, Sí. pero también creo que de buenas intenciones está adoquinado el camino al infierno. Entonces, les digo, ¿para qué tantos adoquines? Habiendo parques y lugares de recreación en otras partes de la ciudad,
en las orillas, donde están un poco más descuidados y donde sí les haría falta algún buen andador con adoquines. Es que se ve, pues. Claro. Ya sé, pues. El problema que se ve, Es pues. atractivo y se visita, pues, ni modo. Sí, pero, pues. por eso, pues, pero dejemos las áreas verdes. Porque Políticamente es más rentable, pues, Sí. meterle ahí que meterle a un parque en las periferias, pues, ¿no? Sí, pero en esas reuniones, fíjate, hubo algo muy curioso porque decían, es que tenemos que poner la iluminación igual y no sé qué. Entonces yo les explico, oye, ¿sabes qué? Espérame. La iluminación aquí en el séptimo cuerpo del bulevar está más baja porque arriba vive una comunidad de pericos que también van a la Universidad de Sonora, comen con lo que dejan Sí. ahí los alumnos, y luego vienen y pernoctan en esos árboles que están en el séptimo cuerpo, entre Marsella y Monteverde. Entonces, ahí se puso la iluminación más abajo, porque si la iluminación está más alta, los pericos no van a dormir, y nadie vamos a dormir ahí alrededor, porque sí hacen bastante ruido. Entonces, todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser ahí. Pero no vinieron a preguntarnos, pues. Y otra de los Que problemas... pericos que no son fauna de acá, locales. No, alguien, es exótica. A alguien se les escaparon los pericos Y se comenzaron a reproducir. Y estos se reprodujeron. Y ahí tenemos a los pericos viviendo en Centenario también, ¿no? Sí. Entonces, cuando veo yo el render, porque nos pusieron un render muy bonito, y les digo, bueno, pues se ve muy lindo todo en la computadora, pero aquí en los hechos, tú pones adoquín, y este microclima en donde caminamos tan a gusto todos en las mañanas o en las noches, se va a hacer un horno, prácticamente un horno, porque se va a calentar el adoquín y a las 10 de la noche el adoquín va a seguir caliente. Se mete el sol a las 5 o 6 de la tarde y la tierra está fresca. Y ahí fue cuando les comentamos, escuchen, porque en ese momento estaban llegando los pericos, fíjate qué curioso, la casualidad, llegaron los pericos y les digo, escuchen a la naturaleza, ahí está arriba, escuchen a la tierra, aquí está abajo, escuchen a los vecinos, nosotros ya pasamos por aquí, y escuchen al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene prohibido poner rejas y construcciones altas en ese sector, por ser un sector histórico, porque ya pasamos todos los vecinos por la idea de tratar de proteger de alguna manera lo que es la cancha de básquet, para que no se vayan las pelotas hacia el área de circulación de los vehículos, y ya nos dijo el INAH, no se puede. Lo más que se permitió hace 5 o 6 años, lo más que se permitió fue una pequeña reja de contención en el área de juegos infantiles, sí, para que si un niño de 3, 4 años trata de correr hacia donde están los carros, se detenga ahí en esa reja, y pues no la pueda cruzar y le dé oportunidad a los Con padres. eso cerramos porque se me acaba el tiempo. Sí, Gracias, Jesús. Gracias, Jesús Moreno Durazo. Gracias, Norman Navarro. Gracias por recordar la historia. Gracias. Reporte 100.